Hemos llegado al día jueves y hoy vamos a hablar sobre Jesús, nuestro único mediador. Y vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ayude a reflexionar sobre este tema. Y vamos a descubrir todavía algunas cosas más que ya nuestro pastor nos ayudaba a introducirnos el día de ayer con respecto a temas que tienen que ver con la historia, pero que también tienen que ver con la adoración. Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo. Vamos a orar para ello. Querido Padre, hoy venimos pidiendo sabiduría y que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a las enseñanzas de tu palabra. Queremos seguir tu dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos quizás hacer solamente un descargo, si se puede decir de esa manera. Lo hemos dicho ya y lo seguimos repitiendo. Nada de estas lecciones ni los comentarios que hacemos tienen la intención de dañar la integridad ni la sensibilidad de una persona. Sin embargo, sí queremos ser muy claros y nuestro pastor lo ha sido también y queremos serlo de esa manera porque creemos que lo que la Biblia nos enseña es luz para evitar los engaños de Satanás. Satanás es astuto para nublar la vista. Lo hizo con la primera pareja, lo cual ya debería alertarnos a nosotros que tenemos una gran carga de pecado. Considerando eso, pastor, entonces, ¿por qué es importante que nosotros logremos identificar esas características que ya ayer leíamos, pero que no nos habíamos metido de lleno en eso? Como por ejemplo, porque tal vez necesitamos clarificar estos conceptos. Ya ayer usted destacaba algunos aspectos sobre el hecho de que sea una bestia, lo de las cabezas, todo eso. Pero luego aparece el siguiente tema. Dice que tenía nombres de blasfemias. Y además de eso, cuando vamos al verso 4 y 5, dice, y adoraron al dragón, estoy en Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar con ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Esto, nombres de blasfemias y 42 meses, ¿cómo nos ayuda a reafirmar la interpretación que se ha dado respecto al hecho de que fue la iglesia cristiana romana que llegó a suceder a la Roma imperial? Bueno, en la Biblia nosotros encontramos que las blasfemias, especialmente cuando vamos a los evangelios, ahí encontramos que Jesús fue acusado injustamente de blasfemia porque no pudo él haber caído en blasfemia, pero el concepto que tenían los judíos sí era un concepto correcto. Una blasfemia era cuando alguien se hacía pasar por Dios. Esa fue una de las cosas que le dieron, bueno, tú te haces pasar por Dios, y la otra era que alguien quisiera arrogarse la autoridad de perdonar pecados. A Jesús también le dijeron, bueno, tú blasfemas porque mira, estás diciéndole a un hombre paralítico que sus pecados le son perdonados. Entonces cuando nosotros vemos que este poder blasfemaba contra Dios, eso significa que este poder que recibe su autoridad del dragón está diciendo cosas que atentan contra el Dios del cielo, está tomando un lugar que no le corresponde. Entonces aquí nosotros podemos unir a otros términos, por ejemplo, anticristo. A veces uno podría pensar anti, es en contra, pero también puede significar en lugar de Cristo. Y cuando nosotros analizamos acerca de este poder, nos damos cuenta también que está utilizando su autoridad que tiene para tomar el lugar de Jesús, quien ahorita es el sumo sacerdote en los cielos y es el que perdona nuestros pecados. Pero entonces viene alguien aquí en la tierra y le dice, yo le perdono sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Está poniéndose en lugar de Cristo. Eso es una blasfemia de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que complementamos con este concepto de la blasfemia los que se mencionaba ahí, los 42 meses. Eso nos da, si lo multiplicamos por 30, eso nos da 1260, que es el período, yo lo mencionaba el día de ayer, de las persecuciones papales en la era cristiana. Definitivamente
todo esto apunta a dónde es que realmente nosotros tenemos que ir y descubrir en la historia quién estaba detrás de todas estas acciones. Y ahora, pastor, de hecho esto que se ha dicho ni siquiera es que somos nosotros los que estamos diciendo que así es. En realidad lo vemos en afirmaciones, y las puede corroborar usted, que ya han dicho ellos mismos. Por ejemplo, Lucius Ferraris, en el artículo de una de sus obras, en el artículo titulado Papa, dice: el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. Y el Papa León XIII dijo lo siguiente: nosotros, es decir, los papas, tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Pero ahora, pastor, dice en Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y lo pone textualmente: Jesucristo hombre. ¿Por qué es importante tener claridad en eso ante el sistema que dice, pero hay otros que también pueden interceder por nosotros? Incluso si fuera ya fuera del ámbito, digamos, católico, en el ámbito protestante, incluso si un pastor dijera, bueno, también los pastores podemos interceder, porque debemos tener cuidado con eso cuando la Biblia categóricamente enseña que solo tenemos un mediador. Bueno, creo que todo esto atenta. Recordemos que, por ejemplo, aquí una de las características que se miraba de este poder es que las personas dijeron, ¿quién como la bestia? Y eso nos hace, ¿quién es como la bestia? Y eso nos hace recordar en Apocalipsis 12 que Miguel, que luchaba contra el dragón, el nombre de Miguel significa ¿quién es como Dios? Entonces es una ironía que este poder de alguna manera lo que está tratando de hacer es ocupar ese lugar que le corresponde a Dios totalmente. Y aquí nosotros vemos en estas declaraciones, por ejemplo, que usted leyó, que este poder se agencia el lugar de Dios en la tierra. Mientras usted leía estas declaraciones, yo pensé que tal vez alguien puede llegar a la conclusión, no, pero eso lo dijo un ser humano allá, pudo haberse equivocado. Pero cuando vamos a las enseñanzas de la Iglesia Católica, ellos dicen que lo que un papa dice es infalible. Entonces no pudo equivocarse. Y eso significa que estas declaraciones permanecen en pie y que los sucesores de los papas deben creer y aceptar lo que han dicho los anteriores. Entonces, el mismo sistema está dando muestras de que no hay un arrepentimiento, como que uno diga, no, yo cometí un error, dije algo y no era eso lo que quería decir. No, ellos no aceptan eso, sino que esas afirmaciones definitivamente nos muestran que se quiere poner en lugar de Dios. Cuando un ser humano viene y se toma esa prerrogativa, ¿qué más nos queda pensar? Si definitivamente el único que puede tomar esa prerrogativa es Dios. Ahora, no hay que confundir que nosotros los seres humanos podemos ser, por ejemplo, intercesores, en el sentido que Abraham intercedió por Sodoma, intercedió por su sobrino Lot, Job intercedió por sus amigos que lo llegaron a acusar, y nosotros podemos hacer oración intercesora, pero hay una diferencia entre ser un intercesor en el sentido que yo le diga, no, usted no puede conectarse directamente con Dios, tiene que venir a través de mí, o tiene que ir a Jesús a través de este santo, de esta santa. Allí nosotros encontramos que definitivamente se cumple las palabras de esta profecía. Sería una blasfemia contra el Dios del cielo, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y sabe que esa frase de los que habitan en el cielo, una curiosidad, no se refiere a los ángeles. Esa frase, los que habitan en el cielo, se refiere a los creyentes, a los cristianos. Lo que pasa es que se da por sentado que se van a salvar y ya se los muestra como en el cielo. Esto también lo encontramos en otro lugar en Apocalipsis, en otro lugar en el Nuevo Testamento, digo, en Efesios. En Efesios el apóstol Pablo habla que estamos sentados en lugares celestiales.
Así que este poder blasfema contra Dios, contra los creyentes también, a tal punto que de los creyentes que se mantuvieron fieles a Dios, tuvieron que huir a las montañas, y aquellos que no pudieron huir fueron tomados y los desmenuzaron. Yo tuve la oportunidad de ir una vez a un sitio en Cartagena, en Colombia, donde fue uno de los países de América donde hubo Inquisición, y ahí están unas réplicas, porque dicen que los originales se desaparecieron, de las armas de tortura contra aquellos que pues no aceptaban lo que decía este poder. Entonces hay pruebas, hay suficiente evidencia en la historia para saber realmente que estas cosas son así. Y por eso, pastor, quisiéramos que ore por nosotros para que Dios nos ayude a ver que lo que estamos estudiando a la luz de la Biblia y al contrastarlo con la historia debería enseñarnos en qué dirección debemos movernos, qué decisiones debemos tomar, y si necesitamos hacer la decisión de hacer un cambio, pues que sea porque la Biblia, la palabra de Dios, nos ha orientado en eso. Y pastor, necesitamos ayuda en eso, porque a veces tal vez queremos aferrarnos todavía a eso que es acariciado definitivamente porque así lo aprendimos, crecimos con esas ideas, nos enseñaron de cierta manera, pero que Dios nos ayude para poder tomar una decisión valiente conforme a lo que Dios nos enseña. Amén. Padre, en este momento, nuevamente, Señor, tenemos aquí tu palabra. Y tu palabra es una espada de 2 filos, que tiene más filo que una espada terrenal, que penetra hasta el alma. Hoy tu palabra nos ha hablado. Y si hay dolor, es con el propósito de remover aquello que puede afectarnos y dejar e implantar una nueva fe, una nueva esperanza, un nuevo amor en nuestras almas. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos que están escuchando este mensaje, que podamos aceptarlo, que podamos reconocer que tú has dejado todas estas advertencias y señales, no para atacar, no para condenar a otros, sino para llamar, para hacer una invitación al cambio, para hacer una alerta de lo que está sucediendo, y de esa manera no caigamos, o si ya hemos caído, podamos escapar o salir de esos engaños del enemigo. Gracias porque nos das esa oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.